las charlas sobre literatura uno tiende a repetirse, uno tiende a decir más o menos siempre lo mismo, así que aquellos que me hayan escuchado alguna vez sabrán que soy un fanático en el buen sentido de la literatura universal y un fanático de la lectura. Creo que estos espacios tienen que servir para promover la lectura y que cada uno de nosotros se vaya de aquí, hoy, mañana o el sábado, con las ganas de volver a leer un texto o las ganas de leer un texto que no hayamos leído. Yo siempre pienso en un público que tiene poco afecto a la lectura y un público que dice, bueno, a ver, vamos a probar entre todas las actividades que uno puede hacer, vamos a probar con la lectura. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué es interesante leer y por qué es interesante que nosotros nos ahondemos en los textos literarios? Yo voy a poner un par de ejemplos que me parece que vienen a tono con lo que quiero expresar. En el año 1844, Alejandro Dumas padre publica El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo es una de esas tantas novelas francesas románticas que tienen absolutamente todo lo que uno quiere encontrar en una novela universal. Esto es el amor, esto es el desprecio, esto es el odio, la venganza, la muerte, la alegría, la exaltación de las pasiones. El protagonista se llama Edmundo Dantes y Edmundo Dantes en la primera escena, entre comillas, porque se trata de una novela, pero en la primera escena va llegando en un barco, digamos, a su tierra. Y va llegando en un barco a su tierra y a mano derecha el autor dice, bueno, a mano derecha se extiende la isla de Giglio. La isla de Giglio es una isla que está en el mar Tirreno, al sur de la isla de Elba, y allí comparte, digamos, geografía también con la isla de Montecristo, que es donde se desarrolla la acción. Bien, muchísimos años después, en el año 2012, entre la noche del 13 y el 14 de enero del 2012, un crucero de lujo que se llamaba el Costa Concordia, el capitán se llama Francesco Schettino, venía conduciendo su barco y bueno, nada, estaban de fiesta, le gustó mucho la fiesta, en algún momento dejó de cumplir con sus responsabilidades y el barco choca contra una isla y mueren 32 personas. La isla es la isla de Giglio. Yo recuerdo haber leído cables de noticias de agencias como Reuters, como DPA, como NA, donde decían el Costa Concordia hizo famoso a la isla de Giglio. Y yo me dije, no, si no has leído antes El Conde de Montecristo y Alejandro Dumas. Este tipo de referencias son las que a mí me fascina encontrar en la literatura, porque yo creo que la literatura nos eleva como persona, nos permite soñar, nos permite viajar sin salir de nuestro cuarto, nos permite expresarnos con mejor claridad las cosas que queremos decir y sobre todo nos permite relacionarnos con las personas. Para mí la lectura es la primera puerta que da de comer o llena de satisfacción a la curiosidad natural que tenemos las personas. Y cuanto más leemos, más queremos alimentar esa curiosidad. Yo de muy pequeño tuve la fortuna de que en mi casa hubiera una biblioteca. Tenía 8 años, 9 años y nada, una familia rural de la zona de Santa Fe. Aquí hay un par de santafesinos, así que estoy orgulloso, somos varios. Había un hábito, el hábito de la siesta, y la siesta era sagrada. Y en la siesta papá y mamá, que se levantaban muy temprano a cumplir con las labores del campo, pedían por favor que los chicos no hicieran ruido. Silencio absoluto. Y si no querés dormir la siesta, no podés gritar, no podés jugar. Era como un momento de reflexión, de introspección la siesta. Y bueno, yo en mi cuarto, en mi habitación, tenía la fortuna de que había una biblioteca. Entonces en esa biblioteca había un montón de libros, algunos de los cuales me marcaron definitivamente, como la Ilíada y la Odisea. Y un libro que me marcó mucho fue un diccionario enciclopédico que se llamaba Vastus, una edición de 1948, que en este momento yo lo rememoro y lo estoy viendo, y recuerdo el aroma de ese libro. Ahí yo me fasciné
con las historias de la mitología griega y romana. Ahí yo conocí la geografía del mundo sin haber salido jamás de ese cuarto, tenía 8 años. Y yo creo que en definitiva lo que hace que las personas lean y lo que nosotros tenemos que hacer para que los chicos lean es dejar de dar discursos y ponerle los libros en la mano. Es sencillo, o sea, van a leer si tienen los libros en la mano, si tienen las herramientas. Y las ferias del libro lo que hacen es acercar el libro al lector, ¿sí? Y como dice el lema de esta feria, para que se abran horizontes. En el año 1719, un escritor escocés que se llamó Daniel Defoe publicó Robinson Crusoe. 1719. 10 años antes, en el archipiélago Juan Fernández, en el sur de Chile, en el archipiélago Juan Fernández, un barco que pasaba casualmente encuentra a un marinero escocés abandonado allí, que hacía 4 años que estaba abandonado allí, y lo rescatan. El marinero se llamaba Alexander Selkirk y Robinson Crusoe está inspirado en Alexander Selkirk. La isla de la que rescatan a Alexander Selkirk, que está en el archipiélago Juan Fernández, se llama hoy en honor a él Isla Alexander Selkirk. Y allí también en el archipiélago Juan Fernández está la isla Robinson Crusoe, porque la obra trascendió, digamos, lo meramente literario y lo meramente cultural. Pero es un hecho real que había ocurrido 10 años antes a un conciudadano escocés, que Daniel Defoe lo toma esa noticia de un hecho real y concreto y lo convierte en novela. Quien no haya leído Robinson Crusoe, que parece una obra de la infancia, una obra de la adolescencia, yo les recomiendo que vuelvan a leerlo con la mirada de adulto, porque la verdad que es el hombre ante la naturaleza, el hombre ante las inclemencias del tiempo, el hombre ante la belleza y la crueldad de la naturaleza. Pero es un hombre solo, ¿sí? Hasta que lo encuentra Viernes y lo rescata. No les voy a contar la novela, léanla, es hermosa. Daniel Defoe, 1719. En el año 1915, un escritor de nacionalidad checa, nacido en Praga, que caminaba por las calles de Praga y que es uno de los escritores más profundos y más disímiles y más universalmente profundos, que se llamó Franz Kafka, da a conocer una de las pocas obras que él da a conocer públicamente, que se llama La Metamorfosis, ¿sí? Es interesante porque Kafka es uno de esos escritores que luego reniega de lo que escribe. Sin embargo, La Metamorfosis es algo que él firma con gusto y lo da a la prensa. Año 1915, él vive entre 1883 y 1924, muere antes de cumplir 40 años, al igual que Edgar Allan Poe. De que vamos a hablar también un poquito de Poe, porque merece, obviamente, que hablemos de él. Bien, Kafka en La Metamorfosis escribe aquella primera frase, aquella primera línea que marca también una época. Dice: una mañana después de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa amaneció convertido en un monstruoso insecto. Esto es lo que dice la primera estrofa de La Metamorfosis de Kafka. Y claro, a uno le llama la atención, ¿qué será ese insecto? ¿En qué se habrá convertido? Ahí es donde uno ya se olvidó del título, han pasado 2 líneas y se olvidó que el título del libro se llama La Metamorfosis, que sería algo así como la transformación, la mutación, el cambio, ¿sí? Y lo que sucede en las próximas 90 o 100 páginas es un viaje por el absurdo, por la ficción, por la genialidad que tenía Kafka al escribir y que lo demuestra muy particularmente en ese libro y en un cuento breve para mí muy bonito de Kafka que se llama Ante la ley, que también recomiendo. Bien, ahí está la omnipresencia opresiva de la familia, sobre todo del padre, esta figura que va a marcar no solo la vida literaria, sino la vida social de Kafka. Kafka, como ustedes saben, muere enfermo, como dije recién, antes de cumplir 40 años, y le da sus manuscritos, esto es interesantísimo analizarlo también, le da sus manuscritos a su amigo Max Brod para que los queme.
esto es interesante porque si yo quiero quemar mi obra la quemo yo, no se la doy a nadie para quemarla, pero digo, había quizás en Kafka un dejo, algo que titilaba, una lucecita que decía, mira, yo lo quiero quemar, pero no lo voy a hacer, si vos querés quemarlo, quemalo vos. Bueno, por suerte Max Brod no le hace caso. Muchos años después, un jovencito colombiano, un jovencito que en su casa había una biblioteca, y que tenía curiosidad por la lectura, se encuentra con la Metamorfosis y lee esta línea, este párrafo hermoso que acabamos de escuchar, y queda maravillado, queda fascinado. Decide en ese momento que va a escribir. Años después, en 1967, escribe una obra que empieza de la siguiente forma. Años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ese jovencito se llamó Gabriel García Márquez, fue Premio Nobel de Literatura colombiano, y la obra es 100 años de soledad, y fue editada en 1967, orgullosamente en Argentina, porque había sido rechazada por varios editores. Entonces, tenemos un contagio de aquel Kafka, ¿sí?, que da a conocer su obra y que entabla este diálogo maravilloso con el lector a través de ese primer párrafo, y entre toda la gente del mundo a la que le llega, le cambia la vida a una persona. Decide que una persona, un colombiano inquieto y curioso, escriba. Yo no estoy calificando a los autores porque tengo mis fanatismos y tengo y tengo algunos por los que siento más debilidad que otros, y suelo ser bastante duro en la categorización de los escritores. Pero esta línea tendida, estos puentes, son lo que a mí me fascinan del hecho de la lectura, no ya del hecho de la escritura, del hecho de la lectura. ¿Por qué leer? Y bueno, por ejemplo, hay que leer porque a lo mejor te podés convertir en un Gabriel García Márquez, ¿sí?, o no, o te podés convertir en alguien feliz, o te podés convertir en alguien con el que valga la pena hablar de literatura. Yo recuerdo un viaje a una feria del libro con Gustavo. Salíamos a las 11 de la noche y habremos llegado a las 10 de la mañana a Buenos Aires. Esos viajes tediosos que suele organizar la gente de San Luis Libro, muy densos, muy tediosos. Y nos sentamos con Gustavo mano a mano en el colectivo y nos fuimos hablando las 12 horas que duró el viaje. No dormimos en ningún momento y hablamos de Borges y hablamos de Pessoa, y tengo ese recuerdo y tengo asociado, digamos, al diálogo con Gustavo esos momentos. Entonces, digo, también para charlar, para hablar con la gente sirve la lectura. De Kafka, Borges está presente siempre. Yo no voy a hablar de Borges porque es mi autor preferido y se me nota mucho el fanatismo y a la gente le termina resultando pesado. Pero Borges decía de Kafka en un ensayo que está en otras inquisiciones, que se llama Kafka y sus precursores, diría que es de 1961, no lo puedo aseverar. Dice Borges que lo fantástico de Kafka es que si Kafka no hubiera escrito, no existiría. O sea, esto define la personalidad de Kafka. O sea, Kafka es a partir de la escritura y a partir de la lectura que hacemos de Kafka. En este ensayo, que también lo recomiendo, que se llama Kafka y sus precursores, lo que dice Borges es que la genialidad de Kafka crea predecesores, crea autores que no tendríamos en cuenta de no haber aparecido Kafka en escena. Es hermoso porque es una lectura, le concede un hecho fundacional, como el hecho fundacional que se le atribuye a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, decimos todo así rápidamente porque también nos aprendemos cosas que dice la academia y cosas que dice la crítica. Decimos de Edgar Allan Poe que es el maestro de la novela policial, o es el creador, o es el padre, palabra tan fea para definir a alguien que hace algo por primera vez.
En realidad él escribe entre 1840 y 1842, escribe 3 relatos, 3 cuentos. El primero son Los crímenes de la Rue Morgue, 1840, el segundo es La carta robada, 1841, y el tercero es El misterio de Marie Rogêt, 1842. Introduce un personaje que hasta ese momento no estaba presente en la literatura, que es el investigador. El hombre que analiza y deduce un hecho policial y trata a través del análisis deductivo de resolverlo y de resolver el crimen. Este personaje que introduce es el chevalier, el caballero Auguste Dupin. Y Auguste Dupin se convierte en un modelo, se convierte en un arquetipo, se convierte en aquel personaje que todos los que van a hacer novelas policiales de ahí en más quieren imitar. Es el antecesor de Sherlock Holmes, es el antecesor de Hércules Poirot y es el antecesor de cuanto investigador haya en la historia. No hay un investigador, incluso de esos que están tan de moda ahora en las series y en las películas, que no se parezca a Auguste Dupin. No hay uno solo que no se le parezca. Y esto es maravilloso. Esto es un hecho fundacional. Edgar Allan Poe es un personaje entrañable, querible. Yo lo califico, y acá entro en el terreno de la categorización, así que esta parte no me hagan caso. Para mí es el animal literario creativo por excelencia. O sea, es el personaje creativo más fuerte que ha parido la literatura universal, Edgar Allan Poe. Llevó una vida durísima, una vida aciaga. Van a leer así rápidamente que en realidad era un borracho, era un alcohólico. En realidad Poe no era un alcohólico, era una persona a la que el alcohol le hacía muy mal, ¿sí? Entonces él bastaba una pequeña copa de ron para perderlo definitivamente y lo sumía en un estado lamentable y catastrófico. Y eso le hacía doler el corazón y la cabeza y el alma. Y en aquella época para los dolores de cabeza no había aspirinas, había opio. Entonces la combinación de alcohol y opio hacía que la literatura de Poe haya sido tan fantástica y tan casi sobrenatural. Él vive entre 1809 y 1849. 6 años después de su muerte, en 1855, un poeta francés que se llamó Charles Baudelaire publica en París un libro de ensayos que también lo recomiendo, que es una belleza, que se llama Escritos sobre literatura, donde se dedica a despedazar a los contemporáneos y rescata 2 autores. Uno es William Shakespeare, bueno, por algo será, y el otro que rescata es Edgar Allan Poe. Habían pasado 5 años de la muerte de Poe y no lo conocía nadie a Poe en el mundo. El que lo rescata es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, autor de Las Flores del Mal, integrante del simbolismo francés junto a Verlaine, a Mallarmé y a Rimbaud. Bien, un excelente crítico literario. Despedaza, y yo les aseguro que es interesante leer este ensayo porque cada uno de los personajes literarios, de los autores literarios que él despedaza, no trascendieron. Él los está despedazando en vivo. Esto es lo que hace Baudelaire. ¿Y a quién rescata? Rescata solo a Shakespeare y solo a Edgar Allan Poe. Se enamora tanto de la obra de Poe, Baudelaire, que tenía también su cabeza particular, para utilizar un eufemismo, lo ama tanto a Edgar Allan Poe que él, que era un agnóstico, un rebelde, un anarquista, un salvaje, todas las noches antes de dormir se arrodillaba en su cama y rezaba para que descansara el alma de Edgar Allan Poe. Y cuando él leía las críticas literarias que le hacían y lo acusaban a Poe de borracho, de anárquico, de mala gente y de mala persona, escribe en una línea del ensayo, una línea que a mí me conmueve hasta el día de hoy. ¿Por qué? Dice, no hay en Estados Unidos una ley que le impida a los perros entrar a los cementerios, porque estaban despedazando la memoria de Edgar Allan Poe. Maravilloso, hermoso, ¿no? Es una cosa bellísima. Bien, ¿qué hace Baudelaire? Traduce la obra de Poe al francés. Y un escritor escocés que se llamaba Robert Louis Stevenson lee a Poe, no en su lengua materna, el inglés, porque las obras no estaban en inglés, sino que la lee en francés. A todo esto, París era la ciudad luz y la ciudad de las luces.
luces por la inteligencia, por la creatividad, por la cultura. Bien, y Robert Louis Stevenson lee El gato negro, la traducción de Charles Baudelaire, de Edgar Allan Poe, y queda fascinado, queda maravillado con Edgar Allan Poe. Y si yo también voy a escribir algo por el estilo, ¿sí? Y se le ocurre escribir una pequeña novela que se llamó El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una obra de arte del género, ¿sí? Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una obra inspirada en la lectura de Edgar Allan Poe en una tradición que hizo Charles Baudelaire. Miren si no vale la pena leer. Miren si no vale la pena leer. Quiero, andar después, si quieren charlamos un poquito, así en cara a cara, pero quiero ir cerrando con una idea. ¿Qué leemos cuando leemos? Leemos nuestras historias, leemos las historias que queremos protagonizar, leemos los personajes que hubiéramos querido ser, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, El tambor de hojalata de Günter Grass y vemos a Oscar que decide a los 3 años no crecer porque el mundo de los adultos es atroz, estamos leyendo una declaración de principios y estamos leyendo una idea universal. Señores, no crezcan porque el mundo de los adultos es atroz, es terrible. Cuando leemos Los Miserables, por ejemplo, ¿qué estamos leyendo? Leemos la historia de Jean Valjean, y leemos la historia de Cosette, y leemos la historia de Darío, y leemos la historia de Napoleón Bonaparte. Yo la mejor clase de historia que recibí respecto de la batalla de Waterloo, la recibí en Los Miserables de Víctor Hugo. Víctor Hugo, francés, bonapartista por excelencia, él dice que aquel 18 de junio de 1815 Napoleón Bonaparte pierde en Waterloo porque llovía. Me dice, ¿por qué? Porque en realidad el fuerte de las fuerzas napoleónicas era la artillería, los cañones. ¿Y qué pasa cuando llueve? El terreno se ablanda. Y en la zona donde se desarrolla la batalla de Waterloo es una llanura muy blanda de pisos blandos. Y cuando Napoleón quiso mover los cañones, no pudo, los cañones se le enterraron y la artillería le quedó lejos de la infantería y fue masacrado por el capitán Nelson. Ningún profesor de historia me enseñó eso a mí. Y es la historia que yo quiero creer. A mí me encantó. A mí me encantó. Y también cuenta las barricadas de 1848. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay en Los Miserables? Es el triunfo de los miserables. Es el que está en el fondo del pozo y que logra emerger. Es ese Jean Valjean que a principio del libro es condenado por robar un mendrugo de pan. Y el sistema carcelario hace todo, hace absolutamente todo para convertirlo en un hombre malo, para convertirlo en un hombre fuera de la ley, un forajido. Etimológicamente forajido es fuera del ejido, sí, el ejido como ciudad, como reducto de la ley y las reglas, fuera de ese reducto. ¿Y qué hace Jean Valjean? Huye al campo. Y en vez de convertirse, huye y pide asilo. Un cura le da asilo. Y esa noche él descubre que el cura tenía unos candelabros de plata muy valiosos y dice, se los voy a robar. Recordemos que él había ido preso por robar un mendrugo de pan y que el sistema lo había torturado, lo había golpeado. Entonces cuando está saliendo se va. Agarra y dice, a pesar de que este hombre fue bueno conmigo, yo le voy a robar los candelabros. Y tenía mala suerte de Jean Valjean, la mala suerte lo va a perseguir durante toda la novela. Lo atrapan rápidamente y lo llevan con los objetos recuperados. La policía lo lleva al cura y le dice, mire, este señor le acaba de robar. Y el cura le dice, no me los robó, él los necesitaba. Entonces yo se los di. Y esa bisagra que se produce en la novela convierte a Jean Valjean de ser un delincuente en ser una persona de bien. Todo esto sucede ante nuestros ojos, página a página, párrafo a párrafo. Y ahí viene otra épica de lo que es el camino de Jean Valjean para empezar no solo a expiar sus culpas, sino a tratar de convencer al mundo que el camino del bien era mejor que el camino del mal. Y va a tener su contraparte, que es Javert, un policía incorruptible, que sabe que él se escapó de la cárcel y que tarde o temprano lo va a atrapar. No les voy a contar más, léanlo. Les recomiendo también, hay un musical relativamente nuevo sobre Los Miserables
y hay una actuación memorable de Anne Hathaway con el pelo recortado en el papel de Cosette, y les recomiendo que pongan en YouTube esa partecita de Dream Marine de Los Miserables, cantado por Anne Hathaway. Bellísimo. Después uno se pregunta por qué la gente triunfa, la gente que tiene talento triunfa, esto es innegable. Y otro autor que a mí me fascinó y que no puedo dejar de nombrarlo en este momento, que me fascinó y que me conmovió mucho, es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, a tal punto que algunas de las contraseñas de mis correos las contraseñas de mi correo tienen que ver con nombres de autores y sus fechas de nacimiento. No es que tengo buena memoria, sí, un poquito, pero me ayuda eso. Dostoyevsky vivió entre 1821 y 1881 y escribe una obra, 1866, que se llamó Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es otra de esas obras fundamentales. Es una obra en la que sucede algo parecido a lo que sucede en Los Miserables, sucede algo parecido a lo que sucede en El tambor de hojalata. Hay una decisión que ocurre en un determinado momento y cambia la historia de los protagonistas o la historia del protagonista. El protagonista se llama Rodion Raskolnikov, es un joven estudiante que vive en San Petersburgo, y está absolutamente enojado con el mundo y con el sistema porque es pobre, básicamente, porque es miserable y porque es estudiante y porque no le alcanza para comer y porque siente que el mundo está en contra de él. Y hay una señora que tiene así como casas en alquiler. No son casas, ellos los rusos tienen una palabra que lo define, que es tabuco, con B larga, tabuco. Los tabucos sería lo más parecido que nosotros tenemos acá o hemos conocido, son los conventillos, ¿sí? A diferencia del conventillo, que siempre es, digamos, horizontal, el tabuco es vertical. Y es las descripciones que hacen tanto Gogol como Dostoyevsky, como Pushkin, como Chekhov, son tremendas, muy fuertes de esta vida rusa, sobre todo esa vida de principios del siglo XIX. Bien, esta señora tenía un tabuco y alquilaba piezas y era como una usurera. Y Rodion Raskolnikov decide, porque esta señora representaba todo lo que él odiaba, una señora anciana, decide matarla. Y la mata. Página, a ver, el libro tendrá 700 páginas, yo creo que la asesina alrededor de la página 35, 37, depende de la edición que tengamos. La asesina, comete un crimen. Las otras 650 páginas que quedan va a exculpar Rodion Raskolnikov ese crimen. Y va a ser la tortura, el peso de la tortura sembrado sobre su cabeza para tratar de sacarse esta muerte atroz de encima. Es imposible no empatizar con personajes que están construidos de esa manera. Por eso, ¿qué lee uno cuando lee? Los personajes que quiere ser, los personajes que quiere evitar, los lugares donde uno quiso estar. El mejor viaje de mi vida fue una casualidad, duró menos de 24 horas. Estábamos por cuestiones de trabajo en Dresden, en Alemania, y alguien me dijo, mira, queda Praga 90 kilómetros. Y me fui a Praga, 7 de la mañana, y volví de Praga a las 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. Y yo les aseguro que yo lloraba a orillas del río Moldava porque por ahí había caminado Kafka. A cada uno la literatura le pega por donde le pega, a mí me pasa eso. Nada, es la pasión, es soñar, es poder charlar con la gente, es viajar, es mejorar como persona. Ayer alguien me decía, hoy a la mañana me decía, yo es como irme, me decía, es como colgarme bien. Viste que ahora los chicos se cuelgan con el teléfono, se cuelgan con la tele. Dice, para mí leer es colgarme bien, colgarme en algo bueno. Bueno, yo espero haberles transmitido un poquito de la pasión y el amor que yo siento por la lectura. Una vez más agradezco enormemente a la Feria del Libro, y si alguien tiene ganas de charlar, charlemos un ratito. Muchas gracias.